Hola, mi nombre es Marco Carlo Dorado y en nombre del CADGEFI le damos la bienvenida a este webinar titulado COVID-19 transforma la gestión aduanera. Quiero hacer un especial agradecimiento a nuestro director, don Mariano, así como también a Manuel Betancourt, quienes han ideado este ciclo de conferencias para en medio de esta pandemia, de toda esta crisis, hacerle llegar a sus hogares, a sus oficinas, esta valiosa información, así como todas las demás conferencias que bajo la plataforma del CADGEFI vamos a irles entregando. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos en estos momentos tan difíciles y estar motivados a estar actualizados en todos estos temas que nos atañen. Sin más preámbulo, comenzamos. A grandes rasgos, soy el consultor de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduana. También sirvo como facilitador en distintas universidades, por ejemplo la Pucamaima, INTEC, el CADGEFI, que es el organizador de este evento. Asimismo, soy consultor en el área de logística, gestión de la cadena de suministro e integración de tecnologías de registro distribuidos, donde la más popular o el buzzword, en este caso más conocido, es blockchain. Aquí les voy a dejar mi enlace a LinkedIn para que más tarde podamos conectar por esa red profesional y mantenernos en contacto y en constante comunicación. Aquí un breve resumen de todo lo que vamos a desarrollar en el transcurso de esta jornada. Vamos a hablar sobre la simplificación de procesos que ha traído consigo este COVID. Inevitablemente ha impulsado o ha dado mayor ímpetu, mayor energía y fuerza a las iniciativas que se estaban desarrollando previo a la pandemia con relación a la simplificación de los procesos y la facilitación del comercio. Recordemos que ya en el seno de la OMC tenemos el acuerdo marco o el acuerdo de facilitación del comercio de Bali, en el cual ya se daban lineamientos. Gracias a Dios el mundo estaba preparado para lo que ha implicado esta pandemia en materia aduanera. En materia aduanera no nos agarró por sorpresa, hay que decirlo. Las aduanas a nivel mundial ya estaban implementando tecnologías. Por ejemplo, lo que estamos hablando de asegurar que el avance tecnológico y la aduana estén de la mano. Estábamos conversando de que las aduanas afortunadamente están preparadas frente a la crisis que hoy vivimos en materia de facilitación y simplificación de procesos. No es conveniente generalizar porque naturalmente va a haber casos en el planeta que no van a tener implementados los procesos como pueden tener otros países, pero en líneas generales el balance es bastante positivo. En cuanto a la gestión de la bioseguridad, obviamente las aduanas las ha tomado por sorpresa el tener que adicionar elementos de protección personal para poder de alguna forma evitar que el talento humano se vea comprometido como consecuencia del COVID-19. No estaba implementado un protocolo en las aduanas a nivel general, para la carga general, valga decir, en materia de bioseguridad. Por ejemplo, si se trataba de algún tipo de sustancia peligrosa, corrosiva, inclusive cultivos de microorganismos, etcétera, allí se habían protocolos, pero para cargas puntuales o específicas. Por ejemplo, animales vivos, lo que tiene que ver con las especies invasoras o lo relativo a la problemática que supone que se introduzca a nuestros países vía aduana insectos, bacterias, parásitos que afecten la agricultura o afecten al país en general. Eso, las aduanas sí tienen implementado a nivel mundial protocolos de esta naturaleza, pero en materia puntual de COVID, de proteger al personal, inclusive no nada más en sus puestos de trabajo, sino también cuando se desplazan a sus hogares, porque nada hacemos únicamente atendiendo la bioseguridad en la oficina, en la aduana, en los puertos, si después descuidamos al personal cuando él se desplaza fuera de estos recintos y retorna al día siguiente quizás con un virus o algún tipo, en este caso puntual, del coronavirus. El cuarto punto es asegurar y procurar los avances tecnológicos. Obviamente ya las aduanas a nivel mundial, a nivel general, son conscientes de esta realidad y han ido implementando lo que es la virtualización de todos sus servicios.
Hoy por hoy también existe una necesidad imperiosa con motivo de la revolución industrial 4.0, la cual, si bien es cierto, a nivel mundial no se ha dado una iniciativa que al unísono permita, por ejemplo, implementar soluciones tecnológicas como blockchain, que en este caso hasta podría conllevar a que en el futuro ni tan siquiera sea necesario entregar una declaración de aduana como hoy lo hacemos. ¿Por qué no es necesario? Porque al implementar tecnologías de registros distribuidos, estas tecnologías ya conllevan a que dentro de un bloque encriptado estaría toda la información, entiéndase, cómo se efectuó el pago, cuál es la facturación que emitió el proveedor, el seguro, lo que tiene que ver con el movimiento físico de la mercancía, el transporte, toda la trazabilidad de los bienes objeto de comercio. Todo ello contenido en un bloque de información vía blockchain estaría repartido, salvado o una copia de todo ese registro en cada uno de los millones o miles de nodos que conforman la red, con lo cual sería algo inhackeable. Eso hoy en día lamentablemente no lo tenemos, pero hacia allá nos vamos dirigiendo, nos estamos desplazando. Teletrabajo, nearshoring, omnicanal y una crisis disruptiva. Esto obviamente está obligando a que las aduanas y en general los operadores del comercio internacional se transformen, migren, si es que ya no lo habían hecho, al teletrabajo. Cuando decimos teletrabajo no es algo nuevo. Yo como consultor del área de comercio internacional y de logística tengo clientes en todas partes del mundo antes del coronavirus y lo hemos venido atendiendo vía teletrabajo. Sin embargo, esto ha agarrado por sorpresa a algunos operadores que quizás trabajaban más en el sitio o en el lugar, y allí sí es cierto que el teletrabajo no permite o no da una solución para poder, por ejemplo, lo que tiene que ver con picking, manejo de carga, movimiento físico de la misma. Esto necesariamente requiere de talento humano en el lugar, salvo de que tengas mecanismos automatizados o inclusive robotizados, pero eso no es la generalidad. Diversificación de los mercados. Esto también va de la mano con lo del nearshoring, el nearshoring, que básicamente es acercar esos centros de distribución que hoy en día tenemos repartidos, sobre todo en Asia o en China, en vista del bajo costo. Esta crisis ha invitado pues a un llamado a la reflexión para que en lugar de tener los puntos o los centros de fabricación y de distribución remotos, tenerlo mucho más cerca, lo cual abre la posibilidad de que los mercados, en el caso puntual de la República Dominicana y América Latina en general, se vean beneficiados de alguna manera luego de esta crisis. En materia hotelera, por ejemplo, tenemos que los hoteles están cerrados. Por ende, los que antes vendían alimentos o recursos o insumos para los hoteles y los resorts en países como República Dominicana, donde el turismo es fundamental para la generación de ingresos y de la actividad económica, bueno, ahora estas personas lo que están haciendo es exportar esos bienes, naturalmente comprometido o de alguna forma minimizado o impedido por los problemas que se registran en el transporte. ¿Qué problemas? Los problemas asociados a la penosa realidad que estamos viendo ahora en pantalla. Por ejemplo, antes traer una mercancía de China digamos, la República Dominicana tomaba en promedio entre 4 o 5 días materializar todo ese proceso. Ahora bien, ese lapso se ha multiplicado por 3, hasta 15 días para nosotros poder conseguir vía aérea lograr una relocalización física de las mercancías. En cuanto al componente tarifario, también se ha visto afectado, ya que las tarifas se han multiplicado por 5. Un ejemplo, si antes se pagaban $5 por kilogramo, actualmente en medio de esta crisis las tarifas rondan los $25 por kilo. La razón la vamos a ver en el transcurso de este webinar, porque obviamente si esta crisis ha mantenido en tierra a los aviones, esto obviamente ha impulsado o ha llevado al alza el costo de estos fletes. No así en materia marítima. En materia de transporte marítimo ha ocurrido lo inverso. Se han estado reduciendo estos costes a pesar
de que se anticipaba un incremento del 20% para este año con motivo de la implementación de fuentes de energía menos dañinas para el medio ambiente. En este sentido, tenemos 5 áreas de riesgo prioritarias en materia de aduana que tradicionalmente hemos mantenido y hemos tenido. El fraude comercial, los narcóticos o psicotrópicos o drogas, lucha contra la piratería en aduana, combatirla, por ejemplo, la seguridad y defensa a través de la primera línea de defensa, verbigracia, que son las aduanas, para que no ingresen armas y explosivos. Medio ambiente y protección de especies protegidas o en peligro de extinción son las 5 áreas prioritarias de riesgo que hasta ahora han mantenido las aduanas. Ese personaje que vemos a la derecha con un arma en la mano, una especie protegida sobre el hombro, unos desechos nucleares, dinero, por ejemplo, en materia de blanqueo, que tiene que ver con fraudes comerciales, y importaciones de medicamentos falsificados y de droga, es el enemigo a combatir por las aduanas previo al coronavirus. Esa era la preocupación. Pero hoy en día este caballero ha obligado a tener una nueva amenaza que, dadas las actuales condiciones, es prioridad 1 para todos los actores, operadores del comercio internacional. En este sentido, vamos a ver unas estadísticas pavorosas que nos presenta la Organización Mundial de Comercio. Esas estadísticas nos dicen que se prevé un descenso entre el 13 al 32% de lo que se anticipaba. Ya era una crisis que se estaba agudizando a nivel mundial. ¿Qué más nos dice la OMC en cuanto a esta grave y penosa situación? El comercio mundial de mercancías experimentará este retroceso y se prevé una recuperación para el 2021, pero dependerá de la duración del brote y sobre todo de que no tengamos nuevas oleadas mucho más fuertes o mucho más dramáticas de las que hasta ahora hemos vivido. Casi todas las regiones sufrirán en este año disminuciones de 2 dígitos del volumen de comercio y de las exportaciones. Es probable que la caída del comercio sea más pronunciada en sectores característicos de competitividad en cadenas de valor, sobre todo en los casos de productos electrónicos, la industria automotriz. Son sectores que están verdaderamente amenazados lo que queda de este año y los años por venir. El volumen de comercio de mercancías ya registraba una aceleración del 0.1% en el 2019, pero ahora nos estamos enfrentando a una situación que lleva la cifra de 3 dígitos en un valor promedio de 18.89 billones de dólares en pérdidas. El valor de las exportaciones, a pesar de que se incrementó en el 2019 a 6.03 billones de dólares, hoy en día tiene grandes problemas precisamente por no contar con los medios de transporte aéreos que lo provean. En cuanto al transporte aéreo, podemos ver esta gráfica donde lamentablemente el tema es que los aviones están en tierra. Si vemos, la totalidad de los vuelos han caído 62% durante el mes de abril. En este mismo sentido, los vuelos comerciales, los que mueven pasajeros, estamos hablando de un 73.7% de caída en comparación a abril del año 2019. No podemos olvidarnos que en estos aviones comerciales es donde se desplazan las mercancías en un 50%. Por ello, tomando cifras que nos daba del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en promedio se registraban 437 vuelos semanales, pero durante el periodo de emergencia escasamente se registran de 3 a 4 vuelos a través de este aeropuerto tan importante. En promedio de 10.000 pasajeros que se manejaban por esta terminal aérea, durante el periodo de emergencia apenas se registran entre 200 y 400 pasajeros diarios. Así nos podemos hacer una idea del problema en el cual nos encontramos y que obliga al sector aduanero a evolucionar, a adaptarse en base a esta nueva realidad.
Pero, sin embargo, aún se tiene información de que exportadores, importadores e inclusive despachantes y agentes de aduana, así como choferes y sus ayudantes, se siguen presentando en los recintos sin los equipos de protección personal. No es la generalidad, no es la regla, pero aún es sorprendente que en los actuales momentos que vivimos se sigan presentando personas en los recintos aduaneros, portuarios y aeropuertos sin llevar consigo estos elementos. Los elementos o herramientas tradicionales de los aduaneros son las que vemos en pantalla: su arancel de aduana, su ley de aduana, sus normativas de valoración. Pero en estos tiempos han tenido que agregarse a nuestras tradicionales herramientas las que vemos ahora en pantalla: tapaboca, jabón, desinfectante, guantes, lentes de protección, termómetros para monitorear la temperatura constantemente en las áreas donde se mueven las personas, que inevitablemente no pueden cumplir con el llamado de quedarse en casa. Nosotros sí conocíamos, por ejemplo, en materia de riesgo laboral, la necesidad de llevar botas o calzado de seguridad, casco e incluso en algunas ocasiones las gafas protectoras. Pero estos elementos son algo nuevo que ha transformado el aspecto o la forma como nos encontramos trabajando hoy en día en las aduanas. No menos importante es saber los puntos calientes, las zonas de riesgo donde nosotros, los que trabajamos en este oficio, estamos expuestos. Botones de ascensores, por ejemplo. Cuando nosotros presionamos un botón de ascensor y lamentablemente alguien ha tenido contacto con el virus y lo coloca sobre esa superficie, así como las manillas de las puertas o las cerraduras, también podemos contraer los virus. No solamente allí, marcos de las puertas, equipo de oficina, las zonas de hidratación. Tengan mucho cuidado cuando, por ejemplo, ponen la mano en los vasos para hidratarse, porque a lo mejor el vaso en su exterior puede estar contaminado y usted llevarse a la cara el patógeno. También tenemos libros, leyes, recursos, expedientes que le podemos poner la mano y si hay un virus en él, llevarlo a nuestro cuerpo. Del mismo modo, los dispositivos electrónicos, celulares que nosotros manipulamos, los controles de acceso, por ejemplo, cuando vamos a ingresar a las oficinas o pasar a la aduana, en algunas de ellas se ha implementado huella digital, lectores de palma. Allí son puntos calientes donde inevitablemente podemos estar expuestos al virus. Si, por ejemplo, en la oficina tienen snack, caramelos, confites o algún tipo de refrigerio, elimine el mismo, ya que si tiene usted que poner la mano y tomar de un tarro ese tipo de snack, lo que puede usted estar es propagando un foco de infección. Naturalmente, los teclados de nuestras máquinas, de nuestras oficinas, son una amenaza si no los mantenemos constantemente atendidos y limpios. Impacto operativo de este virus. El impacto operativo en los motores de la economía es fatal. O sea, ha sido algo increíble cómo se ha visto comprometida la capacidad de transporte aéreo en este caso. Hablábamos de que los PACs, que son esos aviones para movilizar carga y a su vez pasajeros, están en tierra en su mayoría y por ende, si ellos movían un 50% de las cargas, ahora no tienen dónde colocarse y por ello los retrasos. Retrasos como los que habíamos mencionado antes, que se multiplican por 3 y tarifas que se multiplican por 5. En el caso de los volúmenes afectados son entre un 30 y un 60%. Pero ya habíamos anunciado que la estabilidad de los fletes marítimos es algo positivo en medio de toda esta crisis, así como también se han visto favorecidos por la caída de los precios de los combustibles y por ende las tarifas de los fletes no se han visto incrementadas en medio de toda esta crisis. Pero el elemento negativo obviamente es el que ya decíamos. Los operadores aduaneros o de comercio internacional en general ahora tienen que invertir cuantiosas partidas presupuestarias para lo que es la dotación de los equipos de protección personal. Necesariamente deben proveerlo y a veces ni tan siquiera se consiguen. Muchas de las mascarillas que se encuentran en el mercado no funcionan para combatir
o para evitar que de alguna manera el virus entre a nuestros organismos, porque son mascarillas, por ejemplo, que no son la recomendada en este caso, que es la N95, sino que es una de bajo valor que ni tan siquiera cumple con los estándares mínimos para darnos una protección adicional. Que la mascarilla, siempre se ha dicho, no es la solución a este problema, tristemente, porque precisamente están en una etapa temprana de la pandemia, se contraindicaban, pero hoy en día es mandatorio llevar mascarilla para evitar propagar o ser objeto de adquirir este virus. Los objetivos de la DGA de alguna manera están hoy día cada vez más vigentes. Cuando hablamos de la DGA, esto también es reflejo de muchas administraciones de aduana a nivel mundial, porque se persigue de alguna forma ser ese ente facilitador más allá del punto 2, que es el de la recaudación, que si bien es importante, lo primero lo es aún más. La recaudación eficiente a través de, por ejemplo, medios de pago digitales, medios de pagos electrónicos a través de la banca online y no de la forma presencial. Fortalecer a esa institucionalidad que caracteriza a las aduanas o las administraciones de aduana, asegurar la calidad de esos servicios, así como de servicios totalmente virtualizados y aplicar una gestión integral del manejo de riesgo, ahora mismo del manejo de riesgo en materia de bioseguridad. Decíamos que los servicios prácticamente están virtualizados porque en días pasados, en un foro en el cual tuve la oportunidad de acudir, nos decía don Eduardo Rodríguez, asesor del director de la Dirección General de Aduana de la República Dominicana, que efectivamente esta aduana comprometida con la adopción de todas estas herramientas e innovaciones tecnológicas, hoy por hoy tiene virtualizado prácticamente la mayoría de sus servicios. Apoyado, por ejemplo, en los servicios de ventanilla única de comercio exterior, van a poder gestionarse todos esos servicios, entiéndase, solicitud de permisos, registros, licencias, para llevar adelante operaciones de comercio internacional en forma virtual, sin necesidad de desplazarse físicamente a las oficinas. Nuevos desafíos y medidas que inexorablemente se han tenido que estar implementando en medio de toda esta crisis. Creación de protocolos de bioseguridad para manejar este riesgo. Estos protocolos se han ido creando sobre la marcha en medio de toda esta crisis y como todo es perfectible. Medidas extremas de higiene. Forzosamente tenemos que adoptar medidas extremas. No basta simplemente con lavarnos las manos una vez al día o luego o antes de comer y después de hacerlo, sino que constantemente debemos hacerlo como un proceso habitual y rutinario. Concientización, campañas donde se adiestre al personal sobre tales medidas de bioseguridad. Cuidado del personal, como decíamos, incluso cuando éste se desplaza de sus lugares de trabajo, entiéndase los puertos, aeropuertos y aduana, a sus hogares, para que manteniendo dichas medidas, al día siguiente no se vea expuesto o comprometido el talento humano que permita la realización de todas estas operaciones. Adecuación de las plataformas al teletrabajo. No todas estaban preparadas para esto, sin embargo, las aduanas la han estado implementando con éxito y sosteniendo reuniones vía virtual, haciendo uso de Zoom, plataforma que en este momento decidimos abandonar porque precisamente está pensada para que podamos tener esa interacción, activar micrófonos, escucharnos, pero cuando estamos haciendo una conferencia o una actividad de este tipo, lo ideal es utilizar plataformas mucho más eficientes, como en este caso lo es transmisión en vivo por YouTube. En cuanto al trabajo colaborativo, la aduana, conjuntamente con los demás ministerios y organismos relacionados con la función pública aduanera, han integrado esfuerzos o sumado esfuerzos con el sector privado y constantemente identificando oportunidades de mejora para rápidamente sean estas implementadas. Por eso decimos que la DGA ha sido de alguna manera digno ejemplo a nivel mundial de cómo una aduana debe comportarse en cuanto a estar colaboración codo a codo sector público-privado e implementar de manera inmediata y oportuna las medidas que hacen falta en medio de toda esta emergencia. Nuevos desafíos y medidas implementadas que se suman a las anteriores. Tenemos aceptación de conocimientos de embarque en forma digital. Atención con este tema.
El conocimiento de embarque digital, básicamente lo que estamos manejando hoy en día, es una copia o una versión digital escaneada de dicho documento. Por ejemplo, puede ser un BL, puede ser una guía aérea o una carta aporte internacional. Sin embargo, aquí hay una profunda oportunidad de mejora, porque el manejar un documento tan delicado como lo es, digamos, un BL, el que es un instrumento negociable de forma únicamente digital, tenemos nosotros que ir trabajando para que se haga electrónico. Cuando hablamos de un BL electrónico, ya reúne condiciones de seguridad mucho más completas que la que sencillamente tenemos con una versión digital de este documento. Verificaciones reducidas. Las verificaciones reducidas se han estado realizando. Gracias a Dios, la inspección física de las cargas ha sido mínima, porque en medio de toda esta emergencia, no se puede tampoco levantar la verificación o inspección física de las cargas, sino limitarla a aquellas que realmente suponen un riesgo o una amenaza. Como ya también había dicho hace breves minutos, BUCE ha agilizado fuertemente todos estos mecanismos de controles para aduaneros. Medidas de flexibilización de plazos y pagos de tasa. En el caso de la República Dominicana, eliminación de la multa por presentación extemporánea de declaraciones. Algo que es bien agradecido porque, lógicamente, en medio de toda esta crisis, muchas veces puede encontrarse mercancía en los puertos o aeropuertos congestionando el servicio, pero no porque los importadores, en este caso, así se lo propongan o así lo deseen. Fomentar el pago online, evitando, por ejemplo, hacer pagos mediante cheque. Esa es otra de las transformaciones que hemos vivido en las últimas semanas, donde las empresas que acostumbraban a hacer pagos en cheques han tenido que abandonar este medio de pago y estrictamente utilizar los medios online. Personal reducido de manera presencial, pero sí activo en materia virtualizada. Facilidades de tarifas de almacenaje y demoras en la devolución de los equipos, chasis, contenedores, esta ya sí por parte del sector privado, quien también está favoreciendo a los usuarios al no aplicar los recargos o las moras que se deben pagar cuando no son retornados a las navieras tales equipos. Diversificación de las ventajas y ventajas que se deben dar en pro de estas facilidades. Esa divulgación de la diversificación de todas estas facilidades que hemos tenido es importantísima, porque lamentablemente se tiene conocimiento que algunas personas, algunos operadores, no se han enterado de tales flexibilizaciones y siguen haciendo los procesos como lo venían desarrollando e incluso efectuando los pagos en el modo que se suponía debían hacerse previo a la crisis del coronavirus. Preocupaciones y sobre todo ocupaciones. ¿Por qué decimos ocupaciones? Muchas veces nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Es indispensable, después de preocuparnos, ocuparnos en atender lo que obviamente generó esa preocupación. En ese sentido, la preocupación del sector es, ¿permanecerán o será permanente estos procesos simplificados y digitalización, por ejemplo, de entrega de un BL digital? En mi opinión, pienso que esto es algo temporal, algo coyuntural, que el día de mañana va a ser sustituido por algo que ya existía antes del COVID, y es el BL electrónico, el IBL, por ejemplo, o la guía aérea, en este caso sustentada o montada en una red de registro distribuido o blockchain. En este sentido, por ejemplo, tenemos los Smart o BLs inteligentes que existen en la tecnología, solo que no se ha masificado. Empresas deberán prestar especial atención a sus finanzas, porque esta crisis naturalmente está comprometiendo la oferta y la demanda, y con ello las empresas, si se descuidan, lamentablemente cuando se enteren ya va a ser demasiado tarde para implementar correctivos. Trabajar en protocolos de reinserción a las oficinas. Ya se está hablando de levantar todas estas medidas de aislamiento social, pero desde ya tenemos que preparar los protocolos para que el personal se inserte nuevamente a sus funciones sin que nuevamente los expongamos y se dé una mayor crisis sanitaria de la que hoy hemos vivido o en los últimos meses hemos vivido. Continuar usando equipos de protección personal a pesar de que creamos que ya no existe la amenaza, porque la amenaza va a estar allí, lo queramos o no.
En el caso de la gripe española estuvo aproximadamente 3 años en el ambiente. Y luego de 3 años se acabó misteriosamente, quizás porque las personas terminaron inmunizándose y no porque llegara una vacuna. Entonces, con respecto al COVID, no tenemos por qué pensar de que va a ser diferente, aun cuando la tecnología y los avances en la medicina nos dan un gran alivio. Levantamiento progresivo del aislamiento social y no hacer algo abrupto o precipitado, porque de hacerlo vamos nuevamente a vivir la actual situación en la que nos encontramos. Oportunidades de reenfoque de la producción. Por ejemplo, hay empresas que ya dejaron de producir lo que antes producían para comenzar a fabricar elementos de protección personal, respiradores, equipos médicos, etcétera, medicamentos, así como la manufactura de la vacuna que el mundo espera con tanto deseo. Preparativos para las subsiguientes oleadas que según son inevitables. Se espera que las oleadas lleguen. Cuando decimos oleada es repetición de ciclos de infección o de enfermedad, pero esperamos que la curva ya esté aplanada. ¿Por qué se espera que esté aplanada? Porque manteniéndonos en nuestros hogares y las personas que no se han contagiado ahora, cuando salgan o se reinserten a la vida normal o cotidiana, van a tener la ventaja que no se tiene en una etapa temprana de la pandemia, que es los enfermos ya recuperados son un escudo para que el resto no nos enfermemos. Por eso es importantísimo mantener en la medida de lo posible la consigna quédate en casa, para que así quienes estamos trabajando y que estamos en la calle y quienes ya ahora se expusieron al virus y terminan siendo inmunes, sean una barrera para evitar que los demás nos infectemos. En este sentido, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Nos guste o no, tenemos que, ya lo que fue una preocupación y que nos ocupamos en ello, seguir trabajando para que esto siga adelante. Cuando decimos que el teletrabajo llegó para quedarse, obliga a que nosotros tengamos una lista de check de todo lo que no hemos hecho y que está por hacer y lo implementemos. Aquí voy a citar al autor Arthur Grounder. Él nos dice, los expertos en hacer checklists no intentan explicarlo todo. Por más detalle que escriban, una checklist no va a permitir que nosotros, por ejemplo, piloteemos un avión. Lo que hacen más bien es proporcionar recordatorios de los pasos críticos del proceso, lo más importante, y son pasos que incluso los profesionales más experimentados podrían olvidar. Una checklist bien planteada es una checklist práctica. En este orden de ideas, y que ya nos quedan escasos 9 minutos, les voy a entregar herramientas tecnológicas que de algún modo van a permitir que el teletrabajo, la digitalización de sus procesos se haga una realidad. Muchos agentes de aduana hoy en día se han transformado y comienzan a utilizar herramientas como la que están viendo en pantalla, Trello. Yo les voy a dejar este enlace. Este enlace es para que se descarguen la aplicación, mas no lo hagan por la Play Store o la App Store. Háganlo a través de ese enlace y yo aconsejaría que utilicen la herramienta a través del ambiente web, es decir, de su navegador, porque es mucho más completa, mucho más poderosa. Esta herramienta que voy a compartir ahora, déjenme habilitar la pantalla. A ver, aquí la tenemos. Escritorio, aquí está. Fíjense, para que vean a qué me refiero. Trello es esto que estamos viendo ahora. Déjenme cerrar aquí esto, que están viendo mi pantalla ahora mismo. Esta es una herramienta muy similar a lo que nosotros teníamos en una oficina presencial de un tablero, un whiteboard, donde colocábamos las tareas por hacer, las tareas que estaban en proceso y lo que estaba realizado. Hay que virtualizar esa tabla. Para hacerlo está esta herramienta, que es Trello. Por ejemplo, si yo tengo esta operación, que se trata de una carga, que yo tengo una orden de servicio, aquí yo coloco el BL, coloco todos los datos necesarios, tengo mi checklist o mi lista, donde dice, tengo que hacer la recepción de la información, tengo que preparar la solicitud, tengo que crear en la suite esta orden de servicio, preparar la valoración y el seguimiento de ese embarque, tengo que al mismo tiempo enviarle al cliente una preliquidación y que éste la autorice. Una vez que está hecho todo esto, los documentos que él me remita, factura, BL electrónico, permisos, lo voy a alimentar en
en un, digamos, un Google Drive o un Dropbox, subirlo a la nube. Para eso, la herramienta nos permite integrar herramientas de trabajo colaborativo y la nube, tanto de Google, Dropbox, OneDrive y todas las que usted puede elegir utilizar. Después que nosotros subimos toda esa información, vamos dejando una trazabilidad de todo lo que se ha ido haciendo para ese embarque. Una vez que yo he hecho eso, yo desplazo esto a una tarea en proceso y puedo, en este caso, asignar responsable. ¿Qué miembro del equipo es la persona que va a encargarse de hacer esa actividad? Lo agrego a través de ese tablero. Igualmente, utilizar el propio chat integrado en la plataforma para yo informar a mis colaboradores y demás miembros de equipo el estatus de ese trámite o de esa gestión. Una vez que esté completado, lo llevo a la columna realizada y usted se evita tener que reunirse con su personal, tener que llamarlo por teléfono para preguntarle si él ha hecho o ha dejado de hacer cosas relacionadas con la gestión aduanera. Esto se los voy a dejar también en la presentación para luego que ustedes se registren, que sería a través de este formulario en línea. Este formulario en línea va a ser este que está aquí, donde ustedes van a cargar algunos datos para dejar constancia de que se han inscrito en esta actividad. Y al final, después que usted complete ese formulario, vamos a tener una evaluación del evento donde usted va a decir su nivel de satisfacción con esta presentación. Voy nuevamente a nuestra plataforma para quitar el compartir pantalla y volvemos otra vez. Después que analizamos Trello, tenemos el caso de abandonar navegadores web que tradicionalmente hemos estado utilizando. Yo les sugiero que desinstalen, por ejemplo, Google Chrome o cualquier otro navegador que usted esté usando actualmente y utilice un navegador distinto que le brinde mayor ciberseguridad. ¿Por qué ciberseguridad? Los hackers, que es el que vemos en la parte derecha inferior, están a la orden del día en tiempos de coronavirus. Ya el tema de la ciberseguridad es una prioridad al haber virtualizado nuestros procesos. Como parte de esta ciberseguridad, los navegadores que están instalados, entiéndase por ejemplo Explorer o Google Chrome, ellos recopilan información, recopilan data. En cambio, navegadores como este, Brave, va a bloquear toda esa recopilación de data o de información. Asimismo, le va a permitir de alguna manera navegar anónimamente y no exponer sus datos. Entonces ya saben, con Brave van a tener un escudo que los va a proteger de esos hackers o de ese monitoreo que no necesariamente es negativo o dañino para las empresas, pero sí espían sus búsquedas en la internet. En este caso, él no va a dejar trazabilidad de esas búsquedas que usted realiza o efectúa. En materia de redes sociales o, por ejemplo, de servicios de mensajería, el más popular es WhatsApp, pero debemos evitar usarlo de una vez en materia profesional. Yo lo utilizo con fines de ocio, con fines de comunicación con mis familiares, con mis amigos, pero esto nos obliga en tiempos de pandemia a transformar la manera como hacemos las cosas. Por ejemplo, mantenga WhatsApp para su ocio, para su esparcimiento e instale un equivalente, inclusive mucho más poderoso que WhatsApp, que en este caso sería Telegram. Ese servicio de Telegram le permite, entre otras cosas, después que usted envíe un mensaje, poder modificarlo, poder cambiarlo. Y también va a ser mucho más protegido que lo que manejamos vía WhatsApp. Por ejemplo, yo tengo un grupo que desde ya los voy a invitar, que es ese grupo en Telegram para reglas Incoterm. Ese grupo yo tengo configurado un bot, o sea, un bot que me va a administrar el grupo. En WhatsApp yo no he visto esa posibilidad. Que tú, por ejemplo, tengas un grupo con tus clientes o con tus prospectos o incluso con tus colaboradores y tú tengas un bot que de manera automática te modere ese grupo que tienes hoy en WhatsApp y que ahora me imagino van a comenzar a migrar después de este webinar a Telegram o cualquier otro equivalente. Yo sencillamente les estoy entregando las herramientas que yo utilizaba antes del COVID por el tema de que yo he virtualizado mis servicios hace ya varios años atrás, pero que hoy en día obligan a que nosotros migremos, reformulemos y mejoremos la manera como venimos haciendo las cosas. Les recuerdo que ese es mi canal en YouTube donde va a estar esta grabación de este webinar, así como también les voy a dejar en la descripción los enlaces
a las distintas herramientas tecnológicas que he compartido con ustedes en la tarde de hoy, sin dejar de recordarles las medidas de prevención que debemos adoptar, que ven en pantalla: lavado de manos, usar jabón y desinfectante, evitar las aglomeraciones, uso de tapaboca y, en la medida de lo posible, no tener contacto físico. No nada más de mano a mano, sino con expedientes, por ejemplo, con libros, con tablets, con teclados, keywords de otros colaboradores en la oficina, porque sin yo necesariamente darle la mano, a control remoto me puede transmitir el patógeno. Los hotpots, recordemos también, ya lo hablé antes, son vitales para los que estamos en el oficio y la gestión aduanera. Tener cuidado precisamente con esos puntos calientes. Finalmente, recuerden que vamos a tener un control de asistencia para que reciban la presentación. Muchas gracias. Lamentablemente, este webinar tenía previsto hasta las 7 de la noche, de 6 a 7. Así que yo creo que lo más prudente, mejor, llenen el formulario y a través del formulario que les voy a dejar en la descripción de este video, usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios y las oportunidades de mejora respecto a esta actividad, que desde ya nos va a quedar el aprendizaje que la transmisión por YouTube para ese tipo de eventos, entiendo, es mucho más eficiente que tener un Zoom donde los micrófonos están encendiéndose a cada rato y yo como presentador no puedo estar moderándolo mientras esté haciendo la conferencia. Muchísimas gracias y entonces me despido por ahora y nos mantenemos en contacto. Bye bye.